Vamos a continuar con nuestro estudio del Pacto de Obras. We want to keep in mind that Moses is the author of what it is that we're reading. Ahora, debemos tener en mente que Moisés es el autor de lo que estamos leyendo. So Moses becomes the deliverer and leads the people out of Egypt. Así que Moisés empieza a dirigir a las personas fuera de Egipto. As we know the story, he brought them to Sinai. Y como conocemos la historia, los trajo al Sinaí. They received the law there. Ellos recibieron la ley allí. And of course, because of the rebellion and the problem of going into the promised land, they end up wandering for 40 years. Y por supuesto, por el problema de la rebelión y todo eso que sucedió, duraron 40 años en el desierto. So when Moses puts down this history, Así que cuando Moisés pone esta historia, he is writing these things él está escribiendo estas cosas and putting them down with the thundering at Sinai still in the echoing of the people's ears. y él pone estas cosas juntas cuando todavía los truenos del Sinaí estaban haciendo eco en los oídos de las personas. You remember when the nation was gathered around Sinai, Recuerda cuando la nación estaba reunida al monte Sinaí it says that the glory of God descended on the top of the mountain. y dice que la gloria de Dios descendió al monte The people were not permitted to go near the mountain, y las personas no se les permitía acercarse al monte and the sound was deafening. y el sonido estaba definido. So God is delivering His law, Así que Dios está entregando su ley. and as what we'll find out is there's a temptation on the part of the first generation that came out of Egypt Y vemos que sucedió una tentación a esa primera generación que salió de Egipto. Their temptation is to go back to Egypt. Y la tentación que ellos sufrieron era el querer regresar a Egipto. They're going to think, oh, things were still better in Egypt. Ellos seguían pensando, oh, las cosas eran mejores en Egipto. We had food, and we had water, we had onions and leeks. Teníamos comida, teníamos agua, teníamos todo lo que queríamos. The second generation, La segunda generación, these would have been the little children that came out, or those that were born in the wilderness. son aquellos niños pequeños cuando salieron o que nacieron en el desierto. The temptation that they were going to face La tentación que ellos iban a enfrentar was not to go back to Egypt because they didn't know anything about it, no era el volver a Egipto. but was the call to war to go into the promised land, Say that again. the call to war, To go to war. llamado A la guerra to go into the promised land and take it by force. y ir a la tierra prometida y tomarla por la fuerza. And so in both cases, the first generation and the second generation, Así que en ambos casos, la primera generación y la segunda generación, the possibility or the probability la posibilidad o la probabilidad of the people not wanting to follow Moses de la gente no querer seguir a Moisés was very great. fue grande. And so Genesis is written Así que Génesis es escrito to give them the background para darles a ellos como el contexto in many, many aspects. en muchos aspectos. I mean, if we were going to have a class on Genesis, Si vamos a tener una clase sobre Génesis, we could work through and just show a page after page that this is all instruction to help them understand where they come from and where they need to go. veremos página tras página que esas eran instrucciones para que ellos entendieran de dónde venían y hacia dónde se dirigían. All right, so I want you to note the language that Moses used here in Genesis chapters 2 and 3. Entonces quiero que noten el lenguaje que Moisés utiliza en esto de Génesis del 1 al 3. In chapters 2 and 3, En los capítulos 2 y 3, 20 times, 20 veces, he uses the language here, Yahweh Elohim. say that again, sorry, 20 times. 20 times, 20 veces, he uses the Hebrew, él usa el hebreo, Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. In English, that's Lord God. En inglés eso es el Señor Dios. How is it in English? En Or español es Jehová Dios también. The only exception La única excepción is the remarks that are recorded from the woman's lips es aquello que está desde los labios de la mujer and the serpent y la in serpiente chapter 3. en el capítulo 3. 4 times. 4 veces. Only the word God appears there. Solo aparece la palabra Dios. Sometimes that's missed in the original, missed in the translations. Muchas veces eso se pierde en las traducciones. What's going on there is that the narrative is showing that there's a distance between God
Ahí lo que está mostrando la narrativa con esto es que hay una distancia entre Dios, the woman, la mujer, the serpent. la serpiente. Nevertheless, Lord God Sin embargo, Señor Dios, is, Jehová Dios, is the covenantal name, es el nombre For del God. pacto para Dios. and this is the name Y that este es is el used, nombre que es usado, the root of it, la raíz de este nombre, in Exodus chapter 3. en Éxodo capítulo 3. Let me just read the beginning of that. Read verse 14. This is Moses at the burning bush. Este es Moisés en cuanto a lo de la zarza ardiente. En Éxodo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Okay, this is a response to the question Moses is asking. Well, if you want me to go, who do I say sent me? What God? Y esta es la respuesta que Dios le da cuando Moisés le pregunta, bueno, cuando ellos me pregunten quién te envió, yo quién les diré que quién me ha enviado. He's responding with the covenantal name with God. Moses is expecting, Y recibe entonces el nombre de Dios del pacto. Moisés está esperando, Moses is expecting him to respond with a noun. Moisés está esperando que él responda con un nombre propio. A person, place, or thing. Un nombre, lugar o cosa. Okay? But he responds with a verb. Pero él responde con un verbo. He simply says to them, tell them, I am sent you. Él simplemente le dice, ve y diles, yo soy, me envió a vosotros. Tell them, being sent you. Being. Dice que el ser envió. The idea is that there is no noun that can, in totality, take in the name of God. Y la idea que da a entender es que no hay una palabra, un nombre que encierre la totalidad de Dios. So the covenantal name of God here Así que el nombre del pacto de Dios aquí is conveying the idea that lleva en sí la idea He is eternal being. de que Él es el ser eterno. In theology, we refer to this as En la teología nos referimos a esto como aseity. autoexistencia de Dios. He just exists. Él simplemente existe. Everything else that we come in contact with is contingent on something else. Toda aquella cosa que vemos y conocemos es contingente a algo más. We need air, we need the sunshine, we need Necesitamos shelter. aire, necesitamos el The whole sol. universe is put together. But God isn't contingent on anything. Todo el universo es puesto junto, pero Dios no es contingente a nada. Okay, so Moses' idea here is, he's conveying to them, as he writes Genesis chapters 2 and 3, Así que la idea de Moisés aquí, mientras él escribe Génesis 2 y 3, the same covenantal God that you're receiving the law from at Sinai dice que el mismo Dios, ese Dios de pacto del cual están recibiendo el pacto en el Sinaí, was all the way back here in Genesis chapter 2 and 3. es el mismo que está aquí en Génesis 2 y 3. I want you to see the continuity of that, Veo que vieran la continuidad de esto. so it fits together. Está We read this often as it's disconnected. Muchas veces leemos esto como si fuese algo desconectado. But when the people of Israel received this, it all came at one time. Pero cuando el pueblo de Israel recibió esto, todo fue puesto ante de ellos al mismo tiempo. The language, the words, and the usage of the word covenant El lenguaje y la manera como se usó la palabra pacto was a part of their thinking from the very era beginning. una parte de su pensamiento desde el principio. All right. Now, I want to call to your attention in chapter 3 Ahora quiero llamar su atención al capítulo 3 of Genesis, de Génesis, verse 17. en el verso 17. 2:17. Yep. Go ahead. Sí, primero 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Okay, so we've got a reference here to the tree of knowledge, right? Aquí tenemos una referencia al árbol de la ciencia del bien y del mal. Now here's what I want to show you. Ahora esto es lo que quiero mostrarte. The Hebrew word used here, translated as knowledge, La palabra que en el hebreo que está traducida como ciencia, can also mean también puede significar choosing. como escoger o escogido. What we're talking about here is the difference between the act of knowledge Aquí vemos la diferencia entre el conocimiento activo and the state of knowledge. y el estado del conocimiento. The tree may also be named El árbol también podría ser llamado
the tree of choosing good and evil. El árbol del escoger entre bien y el mal. Do you see that? ¿Ven eso allí? I think we don't always understand this completely. Creo que muchas veces no entendemos esto por completo. Okay? We look at it like, well, once they've done this, they have the act of knowledge. Muchas veces pensamos, bueno, cuando ellos comieron de este árbol fue que tuvieron un conocimiento activo allí. It's the choosing of it. Es el haber elegido eso, It's the choosing of good and evil. We also see something else in this. es el elegir el bien y el mal, y vemos algo también allí. The act of the sin El acto de pecado was present in their hearts before they actually did it. fue presente en sus corazones aún antes de cometer el acto. Okay, the problem was already developing. El problema ya estaba siendo desarrollado. She took of the tree Ella and tomó del she gave árbol, it to her se husband. lo dio a su marido, But it had already happened in the heart. pero ya había sucedido en el corazón. Now picture this. Ahora, imaginen esto. You're at the foot of Mount Sinai. Tú estás al pie del monte Sinaí, You're receiving the law of tú God. estás recibiendo la ley de Dios. Thundering is going off in your head. Truenos estás escuchando allí en tu cabeza. The people were absolutely terrified. El pueblo estaba completamente aterrorizado. They know this is the covenantal God speaking to Ellos them. sabían que era el Dios de pactos al que estaba hablando. So later on, when they received this information about what took place in Genesis chapter Así 2 que and 3, después, cuando ellos reciben información de esto que tomó lugar en Génesis 2 y 3, they're understanding this is the same covenantal God. ellos entienden, oh, este es el mismo Dios de pacto. The very covenant that He established that they broke. El mismo pacto que él había establecido y fue quebrantado. It fits together. Se pone junto, encaja junto. Now, we want to look at some other passages of Scripture that indicate this. Ahora vamos a ver otro pasaje de la Escritura que indican esto. Genesis 2 verse 15. Génesis 12:15. Donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Okay. Now, in English, this is translated to cultivate it and keep it. How is it in Ahora, Spanish? en inglés se traduce como ser cultivado y guardado. It's the same. Same. Okay. Now, the Hebrew that's being used here for cultivate and keep it, Ahora, el hebreo que se usa aquí cuando se habla de labrar y guardar, these are the same terms that are being used for serving and guarding, son los mismos términos que se usarán para decir servir y guardar, which are the most common functions of the Aaronic priesthood. que eran las funciones comunes del sacerdocio arónico. All right? You remember that? That it would be the priesthood of Aaron, who came from the line of Levi. Recuerden entonces el sacerdote arónico que vendría de la tribu de Leví. Let me give you some language. Let me give you a passage on that. Numbers 1, verse 53. Vemos un ejemplo de esto en Números, 153. 1:53. Go ahead and read that. Y dice, pero los levitas se acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Okay, so in English I've got that. The Levites shall keep charge of the tabernacle. Aquí vemos esa misma palabra guardar, cuando dice que guarda del tabernáculo del testimonio. This is the same language that's being used here in Genesis chapter 2. Es el mismo lenguaje que es usado en Génesis capítulo 2. The idea of guarding. La idea de guardar. Look at Numbers chapter 3, 7 through 10. Y mira en Números 3, del 7 al 10. Números 3 del 7 al 10. Shall I read it? Yep. Número 3 del 7 al 10 dice, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. All right. What I want you to see in that text is this. Lo que quiero que veas en este texto es esto. They were to perform duties, Ellos debían desempeñar ciertas labores, do the service, el servir, keep all the furnishings, el guardar los utensilios, do the service in the tabernacle, hacer servicio en el tabernáculo keep their priesthood. y guardar el sacerdocio. Same terms that are being used of Aaron and the priesthood, Los mismos términos que se utilizan aquí para Aarón y el sacerdocio, same words that are being given to Adam, las mismas palabras que le son dadas a Adán,
In Genesis chapter 2:15, En Génesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén to cultivate it and keep it. para que lo labrara y lo guardase. Why the similar language? ¿Por qué el lenguaje es similar? In the ancient Near East, En el antiguo cercano oriente, gods just weren't out in the world here. ¿say that again? Gods Dioses were not out in the world. no estaban fuera en el mundo. They dwelled in temples Ellos habitaban en templos or special places. o en lugares especiales. Okay? What I want you to see Lo que quiero que veas is that Adam es que Adán is actually the first priest. es de hecho el primer sacerdote. He was told to cultivate and keep the temple of God because this is where God dwelt on the planet. El llamado de Adán era que labrara y guardara el primer templo del Señor, donde era donde Dios habitaba. Now, we know that his priesthood failed, Ahora sabemos que su sacerdocio falló, but this priesthood of maintaining the temple of God pero este sacerdocio de mantener el templo de Dios is based upon está basado en the covenant of works, el pacto de obras, okay, which we've already talked about. pues ya hablamos de él. Now, I want to take you to some other passages of Scripture Ahora quiero llevarte a otro pasaje de la Escritura that look back on these events. que mira hasta estos eventos, This first one is going to draw an analogy que esto va a traer una analogía, with a curse on a pagan king, es que es una maldición a un rey pagano, but comparing him to the priesthood of Adam in the garden. pero comparado con el sacerdocio de Adán en el jardín. Let's look at Ezekiel chapter 28. Vamos a ver Ezequiel 28. Ezequiel 28 del 11 al 19. Should I read? Yeah. Now, once again, we're looking at these passages to look for continued evidence of the presence of the covenant of works. Ahora nuevamente estamos viendo estos pasajes para ver la evidencia de que estaba presente un pacto de obras entre Dios y Adán. All right. Starting at verse 11. Let's go ahead and read. Empecemos en el verso 11. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. All right. Now, some interpreters of the Bible Ahora, algunos intérpretes de la Biblia look at this particular text ven este texto en particular and see in this text y ven en este texto that the king of Tyre may be representative of Satan. como el rey de Tiro siendo representando allí en este pasaje a Satanás. That's a possibility. Esa es una posibilidad, But I'm not going to deal with that this afternoon. pero no voy a lidiar con eso en esta tarde. What I want you to note Lo que is quiero que notes es the king of Tyre que el rey de Tiro was a real person. fue una persona real. And Ezekiel was speaking a judgment upon him. Y Ezequiel estaba hablando juicio contra él. And I want you to note the language that's being used Lo que to quiero build the case against him. Lo que quiero es que notes el lenguaje que él utiliza para construir el caso contra el rey de Tiro. Consider these points. Considera estos puntos. Number one. Número 1. In verse 13, En el verso 13, Tyre, now this is a pagan city.
Tiro, siendo una ciudad pagana, Tyre is called the Eden or the Garden of God. es llamada Edén o el huerto de Dios. Okay? So Ezekiel immediately is trying to draw some kind of comparison to what's going on with Tyre to what happened in Eden. Aquí Ezequiel está haciendo una comparación entre lo que sucedió con el rey de Tiro y lo que pasó en Edén. All right? Verse 14. Verso 14. In here we have the king of Tyre is installed on the holy mountain of God. Aquí vemos al rey de Tiro instalado en el santo monte de Dios. Now please note, Ahora nota, Adam was installed in the garden as was the king of Tyre was installed by God. Adán fue puesto en el jardín, así como dice este texto que fue puesto el rey de Tiro en el jardín. Verse 15. Verso 15. It notes the fact you were blameless in your ways. Mira que dice, perfecto eras en todos tus caminos. Well, Adam was blameless in his ways. Ahora Adán era perfecto en todos sus caminos. Look at the jewels listed in verse 13. Mira todas esas joyas que son listadas en el verso 13. The jewels listed in verse 13 Todas esas joyas que se mencionan allí are largely a match son grandemente, encajan to the high priest's breastplate, con todo lo que vestía el sumo sacerdote. the breastplate of judgment. Como por ejemplo, say that again, where did you read that? Okay? The jewels listed in verse 13 Todas esas joyas allí en el verso 13 are largely a match encajan, como decíamos, for the high priest's breastplate of con judgment, la vestidura del sacerdote, which is symbolic of the priest's righteousness. que eso simbolizaba la rectitud del sacerdote. Now this corresponds to Adam, Ahora esto corresponde a Adán installed as a righteous priest in the temple of God. como siendo instalado como un sacerdote recto en el jardín de Dios. Are you tracking with it? Are you following what's going on here? Bueno, aquí sigue lo que está sucediendo aquí. He's bringing a judgment down on the king of Tyre, Se trae un juicio contra el rey de Tiro, but he's harking back to the experience that happened with Adam in the garden. pero está trayendo la experiencia que tuvo Adán en el Edén. There's an accurate comparison here to Adam, a righteous priest installed in Aquí God's temple. vemos esta comparación de siendo Adán un sacerdote que estaba instalado en el jardín de Dios. Unrighteousness was found in Tyre and brings punishment. Entonces, inrectitud fue encontrada en el rey de Tiro y él fue castigado. He's cast out of the holy mountain. Él es expulsado del monte santo. Just like Adam no longer has access to the paradise of God. Así como Adán ya no tiene más acceso al paraíso de Dios. Ezekiel uses such terms because they were true of Adam in the original holy garden. Entonces, Ezequiel usa estos términos porque fueron verdad en Adán allá en el jardín. Look at the match for the sin. Mira cómo encaja el pecado aquí. He is condemned for the arrogance of claiming to be, I am God. Aquí es castigado por el haber clamado, el querer ser como Dios. This fits well with Adam's rebellion to be like God, Genesis 3:5. Esto encaja perfectamente con el deseo de Adán de ser como Dios en Génesis 3:5. Ezekiel 28 verse 2. Ezequiel 28:2. Because your heart is lifted up and you have said. Say it again, sorry, the verse, I missed it. Okay, dice en el verso 2, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Okay. I am God, and I sit in the seats of God. Dice, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Ezekiel's comparison between Adam and the king of Tyre is fitting. La comparación de Ezequiel entre Adán y el rey de Tiro encaja perfectamente. Now listen, Ahora escucha, for Tyre's monarch para el monarca de Tiro, is not under the Sinai covenant, que no está bajo el pacto sinaítico, but under the covenant, the broken covenant of works. pero bajo el pacto quebrantado de obras. Do you see that? ¿Ves eso? He's not dealing with what Moses received at Sinai. Él no está lidiando con lo que Moisés recibió en el Sinaí. This guy he's a pagan king. Este es un rey pagano. He's still under the broken covenant of the covenant of works all the way back to the Él garden. aún está bajo las consecuencias del pacto que fue quebrantado en Adán. What I'm showing you is
Here we have, almost like salt, we talked about this, being present in a pot of soup. Y aquí lo que quiero que noten es que como vemos, como hablábamos diciendo esto, la sal que se le echa a una Here's olla. this covenant of works being woven in here ¿Ves aquí el pacto de obra que se construye, by showing how the priesthood mostrando cómo el sacerdocio of Adam failed de Adán falló, because he wanted to be like porque él God, quería ser como Dios? is the same way now this king of Tyre Es de la misma manera como este rey de Tiro raised up in his own iniquity, se levanta en su iniquidad wants to be like God. queriendo ser como Dios. A result of the same broken covenant of works. El resultado del mismo pacto de obra quebrantado. Now, you need some time to meditate on that. Ahora, tú necesitas tiempo para meditar en esto. I want you to, like a pot of soup, simmer on that. Sí, así como cuando una sopa se está cocinando. I want you to think on that. Quiero que lo pienses un momento. And think about Adam as priest Y que pienses en Adán como sacerdote and what he had in the garden. y lo que él tenía en el jardín. And then think of Ezekiel, Y piensa en Ezequiel, who's bringing a judgment on this que king. está trayendo un juicio a este rey. And he uses the very covenant Y él utiliza el pacto mismo that was established between God and Adam que fue establecido entre Dios y Adán to show that they both had the same sin. para mostrar que ambos tuvieron el mismo pecado. I want to be like God. Quiero ser como Dios. All right. Let me give you another example. Déjame darte otro ejemplo de esto. Yes. Okay. Now this leads some to say he can't be talking about a human being. Okay. He must be talking about an angel. Aquí el pastor Sergio pregunta que el problema es la palabra querubín en el verso 14 y el hermano explica que, bueno, muchos utilizan eso para decir, debe ser que se está hablando de un ángel. I would say on that, Yo diría there may be a secondary meaning here. que hay seguramente un significado secundario aquí. I would take the word cherubim Pero yo tomaría la palabra querubín and the other lofty language that's being used there en el otro lenguaje que está siendo utilizado, as representative of the position that Tyre had. es como representando la posición que el rey de Tiro tenía. He was a real historical person. Él fue una persona real histórica. So is it possible there's something else going on there? ¿Es posible que algo más esté ocurriendo allí? That's for sure. Claro que sí. But Pero there is this problem with the broken covenant of works that's there. está el asunto de ver cómo el pacto de obras se ha quebrantado. Now let's look at it the other way Mirámoslo de la otra manera. in regards to the cherubim and say Vamos a ver el querubín y a decir, Satan's sin, el pecado de Satanás okay, was that he too wanted to be fue que él también quiso ser like God. como Dios. So really, what happened in the Garden of Eden Así que realmente lo que pasó en el jardín del Edén was the exact same thing that had happened to him. fue exactamente lo mismo que le pasó a Satanás. Okay? But Satan was not under the covenant of works. Pero Satanás no estaba bajo el pacto de obras. Okay? But Ezekiel, in dealing with this pagan king Pero Ezequiel al lidiar con este rey pagano and tying it back to Adam, y compararlo allá con Adán, I think is trying to show the loss of position él creo que nos quiere mostrar lo que la pérdida de posición because of the brokenness that existed a in that causa covenant. del quebrantamiento que sucedió en ese pacto. He does not appeal to the covenant that came down out of Sinai with the delivery of the law. Él no está apelando al pacto que se hizo en Sinaí cuando fue entregada la ley. He's reaching all the way back to Él Genesis está chapter yendo 4. atrás hasta Génesis. All right. Isaiah 24, Isaías 24, verse 5. verso 5. 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. All right. Now what's going on here? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Isaiah, Isaías, through Isaiah, Dios a través de Isaías, is denouncing a judgment upon the inhabitants of the earth está denunciando, haciendo juicio sobre los habitantes de la tierra for having transgressed his law and his statutes. por haber transgredido sus leyes y sus estatutos. And in this sense, they broke the everlasting Y covenant. en este sentido ellos quebrantaron ese pacto sempiterno o eterno. Question. Pregunta, What everlasting covenant? ¿cuál pacto sempiterno? It's the covenant of works. Es un pacto de obra. Okay? The laws are created because of mankind's unrighteousness. Las leyes creadas por los seres humanos son injustos, no son rectos. The earth's inhabitants rebelled against God's law, A esos habitantes se rebelaron contra la ley de Dios, which Isaiah equates with breaking the everlasting covenant. que Isaías lo iguala a quebrantar el pacto sempiterno. This everlasting covenant Este pacto sempiterno is a covenant all mankind is under.
es un pacto sobre el cual está toda la humanidad. And it is termed everlasting, for it is its enduring character. Y se le llama eterno por el carácter de su duración. Listen carefully. Escucha con cuidado. Even though after the fall, Aún después de la caída, no one is able to meet the condition of perfect obedience, nadie había podido conocer o estar en la condición de perfecta obediencia. all people are under the covenant of works, Todas las personas estaban bajo el pacto de obras, as they still owe God obedience. así que ellos todavía le debían obediencia a Dios. This is why I believe Esta es la razón por la cual yo creo men and women think the way they think. que los hombres y las mujeres piensan de la manera como piensan. If you're talking to a person Si tú estás hablando con una persona who's not an avowed atheist, que no es un ateo comprometido, and you say to that person, do you believe there's life after death? y tú le dices a esa persona, ¿tú crees que hay vida después de la muerte? And they say, Y yeah, ellos dicen, sí, I believe that. sí, yo creo eso. Do you believe that there's a good place? Y tú le preguntas, ¿y tú crees que hay un lugar bueno? Do you believe there's a bad place? ¿Crees que hay un lugar malo? They say yes. Ellos dicen sí. Then you ask, where are you going when you Entonces, die? tú le preguntas, ¿y a dónde tú vas cuando mueras? And they respond, Y ellos responden, well, I think I'm going to the good place. bueno, yo creo que voy al lugar bueno. Then you ask, Y luego preguntas, why? ¿por qué? Okay? Now, you tell me, what do they usually say to you? Ahora, generalmente, ¿qué es lo que ellos responden? Que Well, soy they don't, bueno. but they don't usually say good works. No, they say because I'm good. Yeah, here's how I illustrate it. Así como lo ilustro. Pastor Sergio's right. He's got that right. Let me show you this. What they do is, Lo que ellos hacen, they have a line in their mind. ellos It's tienen una continuum. línea en su mente que es continua. On this side is a serial killer. En este lado está un asesino en serie And on this side is the holiest person in the world. y del otro lado está la persona más santa del mundo. So they reason in their mind, Así que ellos razonan en su mente, well, I'm not the holiest person in the world. bueno, yo sé que no estoy de aquel lado, yo no soy el más santo, But I'm not a serial killer either. pero yo no soy un asesino en serie tampoco. What they're doing is they're saying, well, I'm not as good as I could be, but my good things are greater than my bad things. Entonces ellos están diciendo, bueno, yo no soy todo lo bueno que podría ser, pero mis cosas buenas son más que mis cosas malas. This is the root of all religions. Esta es la raíz de todas las religiones. It's the belief system, no matter what continent we're on around the globe. Es el sistema de creencia del mundo, no importa en qué lugar del mundo tú te metas. Men and women believe Los hombres y las mujeres creen that when they stand before que God, cuando se pongan delante de Dios de pie, they're going to justify ellos themselves se van a justificar a sí mismos based upon their works. basados en sus obras. Okay? That's how they think. Así como piensan. Why do they think that way? ¿Por qué piensan de esa forma? Because they're sons and daughters of Adam. Porque son hijos e hijas de Adán. And they're still under the curse of the covenant of Y works. ellos están todavía bajo la maldición del pacto de obras. They think works. Ellos piensan en obras. Now it's our job Ahora es nuestro trabajo to confront them and say, el confrontarlos y decirles, here's what you don't understand. esto es lo que tú no entiendes. If you just broke the law one time Si tú solo quebrantas la ley una vez, in thought or deed, en pensamiento u obra, that's enough to eso go to hell, sería suficiente para ir al infierno. to go to hell for eternity. Para ir al infierno por una eternidad. They think that God is going to grade on some kind of a curved scale. Ellos creen que entonces Dios los va a pesar en una especie de escala o los va a evaluar. They don't understand God's going to grade based on His own righteousness. Ellos no entienden que Dios va a juzgar de acuerdo a su propia justicia. And because of that, Y a causa de eso, nobody can stand. nadie puede estar de pie. No one. Nadie. Okay? This is the beautiful thing about the gospel. Esto es lo hermoso del Evangelio. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, and we talk about the doctrine of imputation, y hablamos de la doctrina de la imputación, we're understanding that my sin nosotros entendemos que nuestro pecado, mi pecado, was imputed to Jesus. fue imputado a Jesús, But the other part is just as important. pero la otra parte también es importante. Jesus' right standing El poder Jesús por estar delante de Dios con toda justicia is imputed to me. es imputado a mí. So you need more than just the forgiveness of your sins. Así que tú necesitas más que perdón de pecado. You need a righteousness. Tú necesitas una justicia, una rectitud. But this is why theologians call it
an alien righteousness. Pero eso es lo que los teólogos llaman una justicia externa. It's not a righteousness that came from you. No es una justicia que viene de ti, It came from Christ. sino que viene de Cristo. If someone stands before God and they don't have that, Si alguien se para delante de Dios y no tiene eso, it's total damnation. es condenación total. That's the terrifying thing. Eso es lo terrorífico. When you're preaching, when you're teaching, when you're counseling, Cuando tú estás predicando, estás enseñando o aconsejando, this is what you have to convey to them. esto es de lo cual tú tienes que hacerles caer en cuenta. Do you realize that Jesus taught more Tú te das cuenta que Jesús enseñó más about hell acerca del infierno and damnation y de la condenación than he did que lo que lo hizo about the love of God? acerca del amor de Dios? It's the danger. Es el peligro. Every single day a human being lives, Cada día del que pasa un ser humano another day of accumulated wrath es otro día donde va acumulando ira is growing on top of their head. y está creciendo encima de su cabeza. That's why they need to be saved. Today is the day of Por salvation. eso se le debe decir hoy es día de salvación. Oh, I need to think about it. I might come to that later on when I'm older. Entonces dice, bueno, no sé, tal vez más adelante cuando esté más viejo se me ocurra eso. You don't know when your life is going to be expected of you. Tú no sabes cuánto más vas a vivir. And then all of a sudden, Y luego de repente, you're meeting your worst nightmare. estás viviendo tu peor pesadilla. Now, in North America, Ahora en Norteamérica, Christian bookstores are a flood todas las librerías cristianas están inundadas with all of these near-death or after-death con experiences. todas estas visiones o experiencias de alguien que murió y volvió. And they all have this same theme to them. Y todo tiene el mismo tema. Oh, they saw the light. Oh, yo vi la luz. And wherever they were, it was a good place, and they didn't want to leave. Y donde iban, estuvieron en un lugar hermoso donde no se querían ir de ese Everything was lugar. fine. Todo estaba bien. But then they had to come back to this Pero life. ellos tenían que volver luego a esta vida. I'm still waiting for somebody to come back Yo todavía estoy esperando que alguien regrese and say, it was the worst possible thing I ever been y to. diga, oh, es la peor cosa por la cual yo he pasado. I was on the precipice of hell. ¿Sí te recuerdas? I was on the precipice of hell. I was in danger of falling in. Yo estaba en el precipicio del infierno. That's what I'm waiting for. Eso es lo que estoy esperando. This is all part of the deception of the enemy. Esa es parte del engaño del enemigo. In the book of Acts, En el libro de los Hechos, if we were going to look at one book si vamos a ver un libro on how we should do evangelism, de cómo deberíamos hacer evangelismo, wouldn't it be worthwhile to look at the book of Acts? ¿no sería lo ideal mirar el libro de los Hechos? I mean, after all, it's called the Acts of the Apostles. Por Right? eso no es que se llama Hechos de los Apóstoles. How did they do evangelism? ¿Cómo ellos hicieron evangelismo? Isn't it interesting that if you look at every one of the sermons that are recorded by Luke and Acts, ¿No es interesante ver que en cada uno de los sermones que Lucas registró en el libro de los Hechos, sermons by Stephen, sermón de Peter, Esteban, de Pedro, Paul. de Pablo, none of them, ninguno de ellos, not one, ni siquiera uno, appeal apeló to the love of God. al amor de Dios. In fact, De hecho, the word love la palabra amor is not found in the entire book. no es encontrada en todo el libro. Ever. En ningún lado. But what you do find, ¿Se te qué? Pero ¿qué sí es lo que sí encuentras? is repent. Es arrepiéntete. Repentance. Arrepentimiento. As Paul says to the people at Athens, Así como le dijo Pablo a las personas en Atenas. because he has fixed a day Porque él ha ordenado el día when he will judge the world in righteousness donde va a juzgar al mundo en justicia. through a man whom he has appointed, Para el día que cada hombre tiene señalado. having furnished proof to all Teniendo prueba de todos. by raising him from the dead. Habiendo resucitado a Cristo de entre los muertos. Consequently, God is now declaring to all men Ahora, por causa de esto, Dios ha declarado a todos los hombres to repent. que se arrepientan. No one's going to be justified by their works. Nadie va a ser justificado por sus obras. And that's what we got to tell them. Y eso es lo que debemos decirle. See, I don't agree with leading with the love of God. Yo no estoy de acuerdo con eso de ir dirigiendo con el amor de Dios. This is an expression of the love of God. Si es una expresión del amor de Dios. Okay? When you come across to people and you say, well, you know, God loves you. Cuando tú vas y le dices a una persona, Dios te ama,
First of all, we don't know that. Primero, no sabemos eso. What we do know is that God said, you're to repent of your Lo que sin. sí sabemos es que Dios le dice, tú debes arrepentirte de tus pecados. If you repent of your sin and to acknowledge that Jesus Christ is Lord Si of tú your te life, arrepientes de tus pecados y reconoces al Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida, you can experience the forgiveness of God tú puedes experimentar el perdón de Dios and certainly the love of God. y ciertamente el amor de Dios. Okay? What Christians do Lo que los cristianos hacen is they get stuck es que ellos se quedan atorados on John chapter 3 verse 16. en Juan 3:16. Right? For God so loved the Porque world de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his everlasting Son, porque Él dio a su unigénito, that whosoever believes in him para que todo aquel que en Él cree should not no perish, se pierda, but have everlasting mas life. tenga vida eterna. Now when John made that statement, Ahora, cuando Juan hizo esa declaración, all he's saying todo lo que está diciendo is that the love of God would be present in the fact that what Jesus was doing on the cross was not a Jewish thing. lo que él está diciendo allí en Juan, que era que el sacrificio de Jesús no fue un asunto solo para los judíos, He would be drawing people from all different people groups around the globe. que él traería personas de todas las naciones y razas, Right. Colombians, colombianos, Venezuelans, venezolanos, Europeans. europeos, It was a global reach. una riqueza, un alcance global. The apostles walked with Jesus, Los apóstoles caminaron con Jesús and when they preached the y gospel, cuando predicaban el evangelio, they don't begin with the love of God. ellos no comenzaban con el amor de Dios. They say, Ellos decían, today's the day of repentance. hoy es día de arrepentimiento. You are one heartbeat away from facing your worst nightmare. Tú estás a un latido de corazón aparte de ver la peor pesadilla de tu vida. Turn from sin and acknowledge Christ as Lord of your life. Arrepiéntete de tus pecados, dale la espalda a ellos y reconoce a Cristo como el Salvador. And come into the love of God. Ven al amor de Dios. Now, you can't miss, Ahora, no puedes dejar fuera, because as you've already learned porque como has aprendido in your time here, en tu tiempo aquí, all we're doing is throwing seed. todo lo que nosotros hacemos es arrojar semillas. God's the one that has to make it grow. Dios es el que debe darnos el crecimiento. You don't make it grow. Tú no haces eso crecer. I don't make it grow. Yo no lo hago crecer. He makes it grow. Él lo hace crecer. How can you fail? ¿Cómo puedes tú fallar entonces? Tell them the truth. Diles la verdad. They're under the wrong covenant. Ellos están bajo el pacto equivocado. This covenant can't bring life. Este pacto no puede traer vida. In fact, you can use De hecho, tú puedes usar the presence of the covenant of works la presencia del pacto de obras with the works-oriented nature of religion around the world con toda esa naturaleza de obras que tienen las religiones del mundo as an evidence for the truthfulness of what you're trying to tell. como resultado, como evidencia de lo que tú estás tratando de decirles. Hinduism, Hinduismo, Islam, Islam, Shinto, Shinto, Japanese, Buddhism. budismo, All of these religions cada una de estas religiones carry the idea with it of a progression that must take place. lleva la idea de que una progresión debe tomar lugar, Okay? There must be some kind of an obedience factor. que debe haber un factor de obediencia. Why do they think like that? ¿Por qué ellos piensan esto? Because of the covenant of works. A causa del pacto de obras. Okay? It's because of what happened with Adam. Es a causa de lo que pasó con Adán. They think they're going to justify themselves based on their works. Ellos creen que se van a justificar a sí mismos basado en obras. In order to do that, they will always compare themselves to other people, Y para hacer eso, ellos siempre se estarán comparando con otras personas. but they'll always compare themselves to those who seem far less than what they are. Pero ellos lo van a hacer con aquellos que parecen peores o que están más lejos que ellos. That's when you tell them the real comparison is between you and God. Ahí es cuando tú le dices, mira, la verdadera comparación es entre tú y Dios. No one stands in that light. Nadie puede pasar allí justificado. Okay? So as Isaiah puts it here in chapter 24, verse 5, Así que como Isaías lo pone aquí en el capítulo 24, que acabamos de leer, verso 5, they broke the everlasting covenant. ellos quebrantaron el pacto sempiterno. So someone asked me, Y si alguien me pregunta, Pastor Don, is the covenant of works still in play? y tú dices, bueno, Pastor Don, ¿el pacto de obras está todavía en funcionamiento? Absolutely. Absolutamente. Yes, it's still there. Sí, todavía está allí. Every single child Aún cada is niño que still nace, born under that covenant, nace bajo ese pacto and there's no life in it. y no hay vida en ese pacto. No life. No hay vida. All right. Another text. Otro texto.
Hosea, Oseas, chapter 6, verse 7. capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Okay. Like Adam, Dice, como Adán, they have transgressed the covenant. traspasaron el pacto. Okay, as soon as we see Adam, Tan pronto como vemos a Adán, we know we're automatically going right back to the garden again. básicamente enseguida nos regresamos hasta el jardín del Edén. Okay? They broke this covenant. Ellos quebrantaron este pacto. In this particular case, En este caso en particular, the prophet makes a play off of Adam's rebellion. el profeta representa aquí la rebelión de Adán. Like Israel, Como Israel, Adam broke the Lord's covenant by failing to obey Adán quebrantó el pacto del Señor al fallar en obedecer and suffered the curses of the covenant. y sufrió las consecuencias y las maldiciones del pacto. Now, we're going to talk about the Mosaic covenant, at least at this point in time. I want you to get this a little bit. Ahora, hablaremos luego del pacto con Moisés, pero hablemos de esto un poco más. The Mosaic covenant El pacto mosaico resembles the covenant made with Adam recuerda o de alguna manera trae de nuevo el pacto hecho con Adán, in that both demanded en que ambos demandan perfect obedience to obtain life. perfecta obediencia para obtener vida. In Israel's case, life in the land. Para Israel era vida en la tierra. Okay? Like Adam, Como Adán Israel failed to obey falló en obedecer, and so failed to have life as God's people. entonces Israel falló To obey en obedecer and so failed to have life y falló en tener vida as God's people. como pueblo de Dios. Israel's constant failure to keep the covenant, Ese fallo de Israel de no poder guardar el pacto, similar to Adam's, similar a lo de Adán, shows that post-fall man muestra que los hombres después de la caída cannot earn life no pueden ganar la vida by keeping the law. guardando la ley. There is such good news in that Hay tantas buenas noticias en eso for the Christian. para el cristiano. Now, all of you know, Ahora todos ustedes saben, since you've been a believer, ¿se está bien? since you have been a Desde que has believer, sido un creyente, there have been days han habido días when you felt like you're walking pretty well with God, que donde tú estás caminando también con Dios and other days when you felt like you weren't. y hay otros días donde sientes que no es así. We have those days Nosotros tenemos esos días because we tend to measure the porque days, tendemos a medir los días listen, on how we perform. en cómo nosotros nos desempeñamos. Oh, I didn't pray as much today. Oh, yo no oré como debía hacerlo hoy. Oh, I didn't witness to this person as I Oh, should. yo no le testifiqué a esta persona como debía haberlo hecho. Or maybe I lost my temper with my wife. Oh, yo perdí el temperamento con mi esposa. And we start to feel lowly. Y empezamos a sentirnos, bajos. Now, when we've sinned, Bueno, cuando pecamos. the lowliness that's there is the conviction of the Holy Spirit. Eso sentirnos mal que está allí, esa lowliness, esa bajeza que tenemos allí, viene por convicción del Espíritu Santo. That's designed to drive us back to God. Y eso está diseñado para llevarnos nuevamente a Dios. But what I want you to see, Pero lo que quiero que veas if you really are a believer, es que si realmente eres un creyente, your position tu posición in Christ en Cristo is guaranteed by the work of Christ está garantizada por la obra de Cristo and not your own work. y no por tu propia obra. Do you realize that? ¿Te das cuenta de eso? Now, Ahora, if I said that si yo digo eso to the Arminian Wesleyan ranks of the church, a esa parte arminiana wesleyana de la iglesia, they would say, you cannot say that to the ellos people. dirán, tú no puedes decirle eso a las personas. You tell that to them, Tú le dices eso a ellos, and then they're going to have license to go out and sin. entonces ellos tendrán licencia para salir y pecar. You can go out and do anything you want to do. Ellos van a querer hacer lo que sea. Oh, sure, you're a Christian. Oh, sí, tú eres un cristiano. Well, then you can go out and do this and do that. Entonces tú puedes salir y hacer esto o aquello. My response to that is, Mi respuesta a eso es, so go ahead and do it. ahora bueno, ve y hazlo. If a person takes what I just said to you Si una persona toma lo que yo recién les acabo de decir as license como una licencia to go out and sin, para salir y pecar, you know what that means? ¿sabe qué significa? They're not Christians. Que no son cristianos en absoluto. It's an unbeliever. Es un incrédulo. They might look the part.
Ellos parecerían parte de They él. might act the part, Ellos actuarían como un cristiano, but they're not the part. pero entonces no son cristianos. It's a Christian who feels the conviction of the Holy Spirit. Porque un Of course cristiano it's not licensed to read it Que out, do siente whatever la I wanna do. convicción del Espíritu Santo no va a sentir licencia para pecar, But there is a comfort there pero hay un consuelo allí, that even when I sin, que aun cuando yo peco, I'm being held up yo estoy siendo sostenido by the hand of Christ. por la mano de Cristo. Jesus said, all that God delivers into my hand, I lose not one. Porque Jesús dijo, todo lo que esté en mi mano no me será arrebatado. Your position in the kingdom is guaranteed by Christ. Tu posición en el reino está garantizada por Cristo. His work, Su obra, His righteousness, su justicia, not your own. no la tuya. All right. Romans chapter 5, Romanos capítulo 5, 12 to 19. Let's read that. del 12 al 19, vamos a leerlo. We want to look at that as well as 1 Corinthians 15, but let's first read that. Chapter 5, 12 to 19. Nuevamente leamos Romanos 5 del 12 al 19. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Okay, I want to connect that with 1 Corinthians 15. Ahora quiero que conectemos este pasaje con 1 de Corintios 15 del 21 al 22. 21 to 22. 1 de Corintios 15 del 21 al 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. All right. We want to focus on those two passages. Queremos enfocarnos en esos dos pasajes And I draw your attention to verse 14 of Romans 5. y quiero llamar tu atención en Romans what? 5:14. En el verso 14 de Romanos 5 And this phrase. y esta frase, He's talking about Christ. hablando acerca de Cristo, Excuse me. He's talking about Adam, empieza hablando de Adán, who is a type of him who was to come. que es tipo de aquel o figura, como dice el verso 14, del que había de venir. Now listen to this illustration. Ahora, escucha esta ilustración. Paul therefore calls Adam a type. Entonces Pablo llama, por lo tanto, a Adán como tipo o figura. He's a type of the one who was to come, namely Jesus Christ. Figura de aquel que había de venir, o sea, Cristo. By type here, Paul means Por figura o tipo aquí, lo que quiere decir Pablo, God made Adam to be a model or an example of Christ to come. dice que Dios hizo en Adán un ejemplo de aquel que habría de venir. That was the original intent. Ese fue el intento original. He was the perfect priest ministering in God's temple. Era el sacerdote perfecto de Dios ministrando en el jardín, en el templo de Dios. Okay, a type is like this. Ahora un tipo o una figura es algo como esto. So listen, Ahora escucha. on your 10th birthday, En tu, say that again. on your 10th birthday, En tu cumpleaños número 10, your dad promises you tu papá te promete that he will give you a red, brand new, shining sports car. que él te va a dar un brillante, genial y deportivo auto rojo When you graduate from seminary. cuando te gradúes del seminario. And Y he gives you the exact scale model, te da replica, un modelo a escala de réplica as a reminder of his promise. como un recordatorio de su promesa.
Now, sure, there are all kinds of differences between the model and the real car. Ahora, ciertamente hay muchas diferencias entre el modelo y el carro real. But the reason your dad gives you the model Pero la razón por la cual tu papá te da el modelo is that you have an idea es para que tengas una idea what the real one is going to be like. de cómo será el auto real. So at night, Así en la noche, you sit on your bed, cuando te sientes en tu cama, looking at the model car, mirando el carro modelo and dreaming of the real thing. y soñando con lo real. Por Therefore, lo tanto, Adam is the model, Adán es el modelo and Christ is the y reality. Cristo es la realidad. See how that fits? That's the beauty of it. Ahí está la belleza de esto. The covenant relationship between the covenant heads, Así que esa relación de pacto entre las cabezas del pacto, between the heads and God, are analogous. ahora, las relaciones entonces de la cabeza de los pactos, de las personas que reciben el pacto con Dios, todas son analogías. Okay, so likewise, the means whereby the promise and the curse came are the same. Así que entonces los medios por los cuales las promesas o las maldiciones vienen son los mismos. Namely, obedience or the lack of it. Ahora, siendo eso obediencia o ausencia de ella, Works determine the outcome. que las obras muestran el resultado. Adam's disobedience brought death La to all. desobediencia de Adán trajo muerte a todos. And Christ's obedience brings life to all who believe in him. Y la obediencia de Cristo trae vida a todos aquellos que creen en Él. This parallel between Adam and Christ Este paralelo entre Adán y Cristo is so balanced está tan balanceado and important for Paul y es tan importante para Pablo that he can even call Jesus Christ que él puede incluso llamar a Cristo the last Adam. el último o el segundo Adán. In 1 Corinthians 15, En 1 Corintios 15, verse 45. versículo 45. We've already read it. Ya lo vimos. The covenant of works El pacto de obras is in parallel to the covenant of redemption. está en paralelo con el pacto de redención. Paul's exegesis of Adam La exégesis que hace Pablo de Adán, cements in our consciences algo que tiene ahí en su conciencia, to believe the biblical doctrine of the covenant of works. nos lleva a creer en la doctrina bíblica del pacto de obras. Okay? That's it. Eso es. This is our challenge. Ese es nuestro desafío. There are only two kinds of people in the world. Solo hay dos clases de personas. Okay? There are those that are living under the covenant of works Aquellos que viven bajo el pacto de obras and are dead. y están muertos. And there are those that are living under the covenant of grace, O aquellos que viven en el pacto de gracia, which we haven't talked about yet, del cual no hemos hablado todavía, but it's based on Jesus' work through the covenant of redemption. pero está basado en la obra que Cristo hizo, basado en el pacto de redención. You're either in one of those two agreements, Ciertamente estás bajo uno de esos dos acuerdos, or contracts, o contratos, or as the biblical doctrine is, covenant. o como la doctrina bíblica dice, All right. pactos. Why is this doctrine important? ¿Por qué es esta doctrina importante? Adam's failure in the covenant of works El fallo de Adán en el pacto de obras directly impacts our present condition. directamente afectó su condición presente. Death spread to all men, and creation was cursed. Entonces, en la muerte fue lo que se heredó del resultado de ese pacto. Do you remember I told you back in Genesis 2, Recuerda cuando te dije, cuando regresamos a Génesis 2, Adam was told that he was prohibited from taking of one tree. a Adán se le prohibió el tomar de un árbol. But there were a number of other works that he was doing that he was told to do. Pero había otra serie de obras que se le habían mandado a hacer. Ustedes saben eso. Jobs just don't go easy. Las cosas a veces simplemente no van bien. Things go wrong. Las cosas van mal. They grow weeds. Empezaron a crecer la maleza. Okay? The whole point here is that when that happens, Todo el punto aquí es que cuando eso sucedió, we get caught up in sin, cuando caemos en pecado, fuimos atrapados en el pecado, or sin is done to us, o el pecado en nosotros, and it demonstrates that we cannot keep the law of God. y eso nos muestra que no podemos guardar la ley de Dios. Now, we already know this. Ahora, ya notamos esto, In the garden, que en el jardín, in the day that you eat of this tree, you will surely die. que el día que comieras del árbol ciertamente morirías. And we noted that as soon as that happened, Y ciertamente, en cuanto eso sucedió, the spiritual death was immediate. la muerte espiritual fue inmediata. There wasn't illness here. No fue que quedó enfermo, There was not sickness. no fue enfermedad, Death. muerte. It was immediate. Fue inmediato. Consequently, every single human being Como consecuencia, cada uno de los seres humanos is incomplete. está incompleto. They aren't conscious of this.
Y ellos no son conscientes de esto. But everyone's trying to find meaning to their life. Pero todos están buscando significado para sus vidas. Some are trying to find it in money. Algunos tratan de buscarlo en el dinero. Some are trying to find it in things. Otros tratan de encontrarlo en las cosas. Some are trying to find it in drugs or alcohol Otros buscan encontrarlo en drogas o alcohol or immorality. o inmoralidad. The list is endless. La lista es interminable. But something's got to make my life. It's got to. Something has to make it feel right to me. Pero busca ese sentimiento de que todo se debe sentir bien. Why is it that you can have executives of huge companies ¿Cómo es que puedes tener ejecutivos de grandes compañías who seemingly have everything they want que aparentemente tienen todo lo que quieren, jump out a window of an office building and kill themselves? saltando de las ventanas de edificios enormes y quitándose la vida? Because there's nothing in this life Porque no hay nada en esta vida that can fill this hole que pueda llenar este vacío. until they're reunited with Christ Hasta que no esté reunido con Cristo, through the works of a Christ. través de la obra de Cristo, This is never going to be filled. esto nunca entonces sería llenado. You can't do it. No se puede hacer. But they keep working. Pero ellos siguen intentando. If I just get the next degree, Oh, si yo solamente obtengo el próximo grado, if I just get the next car, si yo tengo el próximo carro, if I get my next wife, si yo tengo mi próxima esposa, if I have one more child, si yo tengo un niño más, if I get my bigger house, si yo tengo una casa más grande, we have the real message. tenemos el mensaje real. We have the only message that has the hope. Tenemos el único mensaje que contiene esperanza. Now, the covenant of works also reveals the standard of God's justice. Ahora también el pacto de obras nos revela el estándar de Dios de justicia. The price of everlasting life is perfect obedience to God's law. El precio de la vida eterna es obediencia perfecta a las leyes de Dios. And this did not change after the fall. Y eso no cambió después de la caída. The covenant of works reveals, El pacto de obras revela, listen, escucha, that heaven que el cielo must debe be earned. ser ganado. The problem is, El problema we es- can't do it. Es que no podemos hacerlo. Jesus earned it. Jesús lo ganó. That's why Esa es la our razón por la sin cual is transferred to Him, nuestro pecado es transferido a Él and His right standing is transferred to y su us. justicia perfecta a nosotros. What He earned, Lo que Él ganó, we enjoy. nosotros lo disfrutamos. Any questions? ¿Alguna pregunta hasta ahora? El Galo está preguntando que cuando el hermano Galardi habló de que Adán ya había pecado en su corazón antes de tomar el fruto, si podía Okay. dar una explicación. Full explanation. All right. Then what we need to do there is let's define what is sin. Ahí lo que tenemos que hacer es definir lo que es el pecado. The Westminster Confession defines sin as the following. La Confesión de Fe de Westminster lo define de la siguiente manera. Sin El pecado is es any breaking of the law of God cualquier quebrantar de la ley de Dios or the want o el querer, of the conformity the want, or the desire. o el deseo. Okay? That's how it's worded. Okay, so it's not just the act. No es solamente el acto, It's the desire that comes before the es act. el deseo que viene antes del acto. So what I was saying Lo que yo was, estaba diciendo es even before she took the fruit, que aún antes de tomar la fruta, the heart was already giving in to sin. el corazón ya se había entregado al pecado. When she saw that the tree was good for Cuando fruit, ella vio que el árbol era bueno para comer el fruto. it was able to make one wise. Ah, sí, lo vio, dice, agradable para alcanzar sabiduría. See, her mind Así que su mente was giving way le estaba dando peso to sin. al pecado. So what we're learning is, this is why we are such sinners. Lo que eso nos responde es que esa es la razón por la que somos tan pecadores. It's not just the act, No es solamente el acto, it's the thought. es el pensamiento. Jesus brings out the real meaning of the Ten Commandments Cuando ves que Cristo trajo y explicó en el Sermón del Monte los 10 mandamientos, in the Sermon on the Mount. Él ahí los explica en el Sermón del Monte. You have heard it said Ustedes oyeron que fue dicho, that it was wrong to commit adultery. está mal el cometer adulterio. But I say unto you, Pero yo les digo, if you even look at another woman si tú miras una mujer with lust in your heart, con la codicias, con lujuria en tu corazón, you committed it ya cometiste adulterio in your soul. en tu corazón.